Regresamos al Observador y aquí nos quedamos antes del corte con una idea muy importante, yo creo. Mientras más poderosos son las instituciones encargadas de vigilar, más peligroso es porque no se les puede supervisar. Y yo no sé si ahora con este cambio que se dio, y eso es lo que nos quedamos conversando, es que visiblemente no es tan poderoso, pero conserva una estructura muy poderosa, que son las prisiones, que son el mapeo de información en tiempo real, que son también el tema de los recursos económicos para la prevención y para la seguridad, y además un cuerpo policíaco de 36,000 efectivos. Entonces claro, es un gran poder el que existe todavía. Exacto, y es un gran poder y también es cierto que ese gran poder hace que cualquiera que trate de enfocar el quehacer público en ese poder, en ese gran poder, se convierte en una suerte de amenaza en el discurso mediático, en el sentido de que, bueno, esta persona está atentando contra la seguridad nacional porque de pronto resulta que cada vez que quieres auditar o vigilar o cuestionas el desempeño de un superpolicía o de una figura poderosa relacionada con la seguridad, viene a resultar que toda la información se empieza a reservar. Así es. O sea, en el libro que dices sobre extorsión, la mayor parte de la información me respondieron que era reservada. Claro. Tenías que irte a la calle a rastrear y a ver los comportamientos de la policía para ver exactamente lo que está pasando. Y no está lejano el tema de los sindicatos, Marco, exacto, porque apenas ahora vamos a poder, con la reforma que se hizo, auditar los recursos. De esta semana, sí, la reforma que acaba de pasar. Auditar los recursos del sindicato que provengan del tema de recursos públicos. Exacto. Porque antes ningún recurso, salvo los que salían de las dependencias, decían, bueno, tantos millones fueron entregados al sindicato para tales fines. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? Entonces eso también los ha empoderado, no solo en sí por los beneficios que reciben naturalmente o por contrato, sino por los beneficios que reciben en función política y por todos los quehaceres que hacen para los políticos. O sea, se llaman cuotas, ¿no? Así es. En sentido llano, por un lado, y además hay que pensar, ¿cuánto tiene Agustín Rodríguez, por ejemplo, el secretario del Estunam? Tiene 20 y tantos años. ¿Cuánto tiene Hernández Juárez? Tiene 30, supongo que tiene casi 30 años en el liderazgo sindical. Así es. El del sindicato de tranviarios. ¿Cuánto tenía el Bester Gordillo ahí? Ajá. ¿Cuánto tenía Jongitud Barrios? Napoleón, Gómez Urrutia, La Quina, ¿no? La Quina. O sea, ellos cuánto tenían, ellos se eternizaron, el propio Fidel Velázquez, entonces no solamente no había ninguna capacidad de auditar, sino como eran eternos, prácticamente son reyesuelos. Y además son piezas importantes de control y de poder. Exacto. Vamos entonces a la nota. En este momento sobre líderes sindicales. Vamos a ver qué nos presenta. La estructura sindical con fines electorales o camerales para servir a gobiernos es responsable de los liderazgos que hemos visto a lo largo de los tiempos. Sus características son las mismas en todos los casos. Personas con fortunas inexplicables y que no abandonan el cargo. Es un diseño que da todo el poder arriba y resta el poder abajo. Y de todas maneras yo distinguiría en medio del infierno los grados de infierno, porque fíjese que no es igual Romero de Champs o el Bester Gordillo que Francisco Hernández Juárez. Las historias de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros resulta de poca importancia para los especialistas. El sistema así los creó. Quitar el Bester no significa cambiar las relaciones de poder ni la manera en que va a funcionar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces hay que ver el problema de manera sistémica. Personajes que no soportarían una encuesta de popularidad son para los expertos verdaderos representantes de su gremio. Yo te podría decir que quienes han hecho bien, y mencionaría el sindicato minero y a Napoleón Gómez Urrutia al frente del sindicato minero, como un sindicato representativo, democrático, luchador, jugándose el todo por el todo para salir adelante. Y creo que lo ha hecho con una clara demostración, con unas empresas que tienen un poder económico y un poder político absoluto, ¿no? Como la Minera México. Napoleón Gómez Urrutia, el Bester Gordillo, Francisco Hernández Juárez. Se trata de líderes sindicales, todos con fortunas cuantiosas cuyo trabajo lo vale. Es el liderazgo de Carlos Romero de Champs, el que no termina de convencer. Sin embargo, ha sido diputado, senador y padre de una hija escandalosamente rica. Aplicar la ley significa tanto
de alguna manera darle, juzgar a estos dirigentes. Nadie ignora estas fortunas y ni siquiera el origen de estas fortunas. Yo sí creo que ese sindicato no representa intereses de los trabajadores, sino intereses de su dirigencia, nada más. Y claro, la empresa pues funciona de acuerdo con eso. Premios y castigos. Joaquín Hernández Galicia estuvo preso. Elbester Gordillo está presa. Pero Elbester Gordillo no fue detenida por la corrupción. La llevaron a la cárcel porque ella se opuso al problema de la afectación de la estabilidad laboral de los trabajadores. Y eso fue un error político de su estrategia. Esos encarcelamientos se aprecian como venganzas políticas, más que como el verdadero final de actos fuera de la ley. Lo que considero muy lamentable es la confusión, ¿no? En donde constantemente se habla de la corrupción como un problema de líderes. No se habla de la corrupción como un problema de un diseño institucional y de la funcionalidad que líderes corruptos tuvieron para una política salarial y laboral gubernamental que es idéntica desde hace más de 30 años. Este es quizá el logro más importante de esos líderes sindicales repudiados por la opinión pública. Arrinconar a los trabajadores a los intereses del gobierno o de las empresas, y por ello han sido muy bien remunerados. Creo que el tema de los sindicatos, como escuchábamos hace un momento, como veíamos, tiene que ver con una indignación muy grande de la sociedad, pero sin embargo no pasa nada, ¿no, Marco? Exacto. Sí, prácticamente lo que ha hecho en general las autoridades del Estado es convertirlos en presos políticos en vez de convertirlos Así en es. personas encausadas por un manejo inescrupuloso de los fondos sindicales. Yo diría, Para ir concluyendo. yo quisiera decir que como una conclusión tendríamos que preguntarnos que de las principales fuentes de financiamiento corrupto que tienen los medios noticiosos y que tienen los periodistas son precisamente los políticos corruptos, los policías y los líderes sindicales. Claro, Yo diría, claro. usted solamente pregúntese de los personajes que ven la televisión entrevistados, ¿cuántos de esos personajes entrevistados con beso y abrazo virtual pagaron sus entrevistas presentadas como noticiosas Sí, claro. a tanto el minuto? Entonces me parece que ahí hay otra vertiente. Los periodistas, que debiéramos ser el factor, Somos un factor. Que audita Así la es. accountability social, parte de la accountability social, No lo somos somos. también beneficiarios de estos mecanismos de corrupción. Y me quedaría con otra cosa. Una es que el Producto Interno Bruto se ve afectado, tiene un costo más o menos entre el Exacto. 9 y el 15%. Claro. En México el tema de la Promedio, corrupción, porque en promedio. en hábitos locales tiene un costo Mucho aún mayor, exacto. así es. Y es un tema ciudadano en realidad. Exacto. Y si no lo cambiamos, si no cambiamos esto, esto va a tener un problema muy grave para el país en el cuestión de desarrollo. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Hemos estado otra vez en El Observador, lo esperamos en la próxima emisión. Aquí, Marco, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Que hay que votar a por el que él quiere.